En el corazón del lejano oeste, donde las historias se cuentan entre sorbos de whisky y las apuestas se hacen con la vida misma, Mark Twain nos regala un relato que encapsula el humor, la exageración y la picardía del folclore estadounidense. La célebre rana saltarina del distrito de Calaveras es mucho más que un cuento sobre una simple apuesta. Es una sátira ingeniosa, una muestra del habla popular de la época y una joya literaria que marcó el inicio del genio narrativo de Twain. Acompáñanos en este viaje a través de las anécdotas de Simon Wheeler, las extravagantes apuestas de Jim Smiley y el infortunio de una rana que, contra todo pronóstico, no logró saltar. Bienvenidos a esta aventura llena de humor y sorpresas. Capítulo 1. El narrador y su búsqueda. El sol del mediodía caía a plomo sobre la polvorienta calle principal del pueblo. El aire se tornaba denso, cargado de ese aroma seco de la madera envejecida y la tierra caliente. En un rincón olvidado del oeste americano, donde la vida transcurría entre apuestas, relatos exagerados y la desidia de quienes nada esperaban de la fortuna, un viajero se aventuraba con un propósito incierto. Su nombre no importa, pues en esta historia no es él el protagonista. Lo que sí importa es su encargo, uno que parecía, a primera vista, trivial y sin mayores complicaciones: encontrar información sobre un tal Leonidas W. Smiley. La encomienda le había llegado de manera indirecta, como suelen llegar los asuntos que uno no busca pero que, de alguna manera, terminan pesando en los hombros. Un conocido de un conocido le había pedido el favor, y él, sin mayor entusiasmo, decidió cumplir con la petición antes de continuar su camino. El pueblo no ofrecía mucho a la vista. Unas pocas casas dispersas, un salón de mala muerte donde los parroquianos mataban el tiempo entre tragos y apuestas, y un aire de perpetua pereza que parecía envolverlo todo. El narrador cruzó la calle principal, esquivando el polvo que se levantaba con el viento, y se dirigió hacia la taberna. Era el lugar más lógico para obtener información. El interior del establecimiento no resultaba más acogedor que su fachada. La luz entraba en haces dorados a través de las ventanas cubiertas de una pátina de suciedad, y el olor a tabaco y licor barato impregnaba cada tabla del suelo y cada viga del techo. Unos pocos hombres ocupaban las mesas, sus sombreros ladeados, sus miradas vacías o concentradas en el lento girar de los dados. Entre ellos, uno destacaba, no por su aspecto, sino por la quietud con la que ocupaba su sitio en una esquina. Simon Wheeler. Le habían dicho que lo encontrara, que él podría contarle lo que necesitaba saber. Pero, al observarlo, al ver la expresión bonachona de su rostro y la manera en que su cuerpo descansaba pesadamente en la silla, comprendió que aquella no sería una conversación breve. Había algo en su mirada, en la manera en que parecía dispuesto a hablar aún antes de ser interrogado, que hacía presagiar una historia larga, acaso interminable. El narrador se acercó con cautela y, sin rodeos, mencionó el nombre que lo había llevado hasta allí. Señor Wheeler, me han dicho que usted conoce a un hombre llamado Leonidas W. Smiley. El anciano parpadeó lentamente, inclinó la cabeza con cierto aire reflexivo y, de inmediato, una chispa se encendió en su mirada. «¿Smiley, dice usted?» «Claro que sí, respondió Wheeler, acomodándose en la silla como quien se prepara para relatar la más importante de las historias. El narrador suspiró internamente. Ya era tarde para retractarse. Sin más preámbulo, Wheeler tomó una bocanada de aire y, con la cadencia propia de un hombre acostumbrado a contar relatos sin prisas, comenzó a hablar. Y lo que siguió no fue la historia de Leonidas W. Smiley, sino la de otro Smiley, uno que había dejado huella en aquel pueblo de una manera tan peculiar como inverosímil. Era la historia de Jim Smiley. Y todo comenzó con una apuesta. Capítulo 2. Encuentro con Simon Wheeler. El narrador, aún con la vaga esperanza de obtener una respuesta rápida y precisa, se acomodó en un taburete junto a Simon Wheeler. Sin embargo, apenas su interlocutor se inclinó ligeramente hacia adelante, supo que estaba a punto de ser atrapado en un torbellino de palabras del que difícilmente podría escapar con facilidad. El anciano carraspeó levemente, como si aclarar la garganta fuese el preámbulo ineludible de cualquier historia bien contada, y dejó caer su mirada sobre el narrador con la solemnidad de quien se dispone a compartir un conocimiento invaluable. Pero en su rostro no había ni el más mínimo rastro de malicia ni la intención de burlarse. Simon Wheeler hablaba como quien está convencido de que su relato, por más disparatado que fuera, merecía ser contado con el máximo detalle. Jim Smiley, comenzó, pronunciando el nombre con una reverencia casi imperceptible. Ahora que lo menciona, sí, señor.
No había en este pueblo hombre más entregado a los juegos de azar, más fiel creyente de la suerte y más inclinado a poner en juego lo poco o mucho que tuvieran los bolsillos. El narrador sintió cómo la historia se desviaba de su propósito inicial. Había preguntado por un Leonidas W. Smiley, y en su lugar, se encontraba atrapado en la historia de otro Smiley, uno cuyo único rasgo distintivo parecía ser su obsesión por las apuestas. Intentó interrumpir, abrir la boca para redirigir la conversación, pero Wheeler ya estaba inmerso en su propia narrativa, y detenerlo parecía tan imposible como frenar el avance del río cuando las lluvias lo desbordan. Era un hombre peculiar, sí, señor. No apostaba por el placer de ganar dinero, no, sino por el puro gozo de ver quién llevaba la razón. Le daba igual que se tratara de caballos, perros, gatos o incluso un par de insectos enredados en la arena. Si alguien afirmaba que un bicho ganaría al otro, Jim Smiley apostaba por el contrario, solo para comprobarlo. Y, más de una vez, la suerte parecía estar de su lado. Wheeler hizo una pausa breve, acomodando sus brazos sobre la mesa como quien se dispone a contar la parte más interesante de la historia. Pero permítame decirle, señor, que nunca hubo un hombre más paciente. Podía pasarse semanas entrenando a un animal, cuidándolo, enseñándole sus mañas, con tal de tener ventaja en una apuesta. Y aunque otros hombres jugaban por instinto, él lo hacía con estrategia. El narrador miró a su alrededor con disimulo, calculando la posibilidad de excusarse y salir de aquella taberna antes de verse envuelto en una interminable serie de anécdotas sobre los hábitos de apuesta de un hombre al que nunca había tenido intención de conocer. Pero en ese momento, se percató de que otros parroquianos, que hasta entonces parecían indiferentes a la conversación, habían comenzado a prestar atención. Simon Wheeler no era simplemente un viejo parlanchín. Su historia, por más absurda que pudiera parecer, tenía el magnetismo de un cuento bien hilado, de aquellos que arrastran al oyente hasta el último detalle sin que éste pueda resistirse. Jim Smiley, continuó Wheeler, sin dar señales de terminar pronto, tenía un caballo flaco, de apariencia cansina, que a simple vista no habría inspirado más que lástima. Pero aquel animal tenía un truco bajo la manga, si me permite decirlo de ese modo, señor. Y es que, justo cuando parecía que perdería la carrera, se encendía en él un frenesí repentino, una energía insospechada, y en los últimos metros dejaba a todos atrás. Claro, la gente que veía aquel espectáculo no salía de su asombro, y Smiley, con su sonrisa satisfecha, recogía su dinero sin necesidad de más explicaciones. El narrador suspiró. Aquello apenas era el principio. Simon Wheeler hablaba con tal entrega que no parecía consciente de que su historia se había convertido en un discurso ininterrumpido. Y el narrador, atrapado entre la cortesía y el desconcierto, comprendió que su búsqueda de información sobre Leonidas W. Smiley había quedado completamente desplazada por un relato que, para Wheeler, era sin duda mucho más interesante. Y lo peor de todo era que, contra su voluntad, comenzaba a sentir curiosidad por lo que vendría después. Capítulo 3. Lorana Saltarina. Simon Wheeler hizo una pausa, no porque su relato hubiera llegado a su fin, sino porque parecía querer saborear la expectación de su audiencia. Su mirada vagó por la taberna, donde los parroquianos, ya atrapados en su historia, esperaban con la misma paciencia con la que Smiley había esperado el momento justo para soltar sus apuestas. El narrador, resignado a su suerte, se acomodó en su asiento. Sabía que no tenía escapatoria. Pero lo mejor de todo, señor, continuó Wheeler, con un brillo especial en los ojos, lo mejor de todo era su rana. La revelación causó un murmullo entre los hombres que escuchaban. Algunos sonrieron con complicidad, como si la historia que estaba por contarse fuera una vieja leyenda repetida una y otra vez en aquellas cuatro paredes. Sí, señor, su rana. Daniel Webster se llamaba. Y no había en todo el condado un animal que saltara más alto ni con mayor elegancia que esa condenada criatura. El narrador arqueó una ceja, pero Wheeler, inmerso en su relato, no se percató de su escepticismo. Smiley encontró a la rana en un pantano y decidió que con un poco de entrenamiento podría convertirla en la mejor saltarina que jamás hubiera existido. Pasó semanas enseñándole a impulsarse, a tomar fuerza con las patas traseras, a calcular los movimientos. Y cuando estuvo seguro de su talento, comenzó a apostar. Hubo una risa contenida en la taberna. La historia, por absurda que pareciera, tenía la peculiaridad de ser contada con una seriedad absoluta. Le apostaba a cualquiera que su rana podía saltar más alto que cualquier otra en todo el distrito de Calaveras.
Y vaya si era cierto. Nadie podía ganarle. Aquel animal tenía un resorte en las patas, se lo aseguro, señor. El narrador suspiró. No podía evitar preguntarse cómo había terminado envuelto en un relato sobre ranas saltarinas cuando su único objetivo había sido averiguar sobre un tal Leonidas W. Smiley. Pero Wheeler no había terminado. Un día, un forastero llegó al pueblo. No era hombre de apuestas, pero Smiley, con su entusiasmo de siempre, lo convenció de que pusiera algo de dinero en juego. La historia tomaba un giro inesperado. La taberna entera a Gardaba. El forastero, que no parecía del todo convencido, dijo que aceptaría la apuesta, si tenía una rana con la cual competir. Smiley, confiado, le dijo que él mismo iría a buscarle una. Así que dejó a Daniel Webster en manos del extraño y se marchó. El narrador frunció el seno. Algo en el tono de Wheeler le hizo prever que la historia estaba a punto de tomar un rumbo peculiar. Smiley tardó unos minutos en encontrar una rana cualquiera en el pantano, prosiguió Wheeler, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un gran secreto, pero cuando regresó, su Daniel Webster no era el mismo. Lo colocó en el suelo y le dio la señal para saltar, pero el animal apenas se movió. Parecía pegado al suelo, inmóvil como una piedra. Hubo un murmullo de asombro en la taberna. Smiley no entendía qué demonios había sucedido. Su campeona, su prodigiosa saltarina, no podía ni levantar el vientre del suelo. Y el forastero, con una sonrisa discreta, recogió su dinero y se marchó sin decir una sola palabra. Simon Wheeler dejó escapar un leve suspiro antes de rematar su historia. Cuando Smiley tomó la rana en sus manos, la volteó y vio que estaba más pesada de lo normal. Con un poco de esfuerzo, le abrió la boca, y se dio cuenta de que el forastero le había llenado el estómago de perdigones de plomo mientras él no estaba. El silencio reinó por un instante en la taberna, seguido de una carcajada generalizada. El narrador, sin saber si debía sentirse engañado o fascinado, comprendió que su búsqueda de Leonidas W. Smiley jamás había importado. Había caído en la trampa de una historia absurda pero irresistible. Y lo peor de todo era que, aunque no quisiera admitirlo, había disfrutado cada palabra. Capítulo 4. El engaño y la lección de Jim Smiley. Simon Wheeler hizo una pausa, como si quisiera dar tiempo a que su historia se asentara en la mente del narrador y los parroquianos. Algunos aún reían con la imagen de la pobre rana rellena de perdigones, inmóvil en el suelo como una piedra. Pero el narrador, que aún no había pronunciado una palabra desde hacía varios minutos, se preguntaba qué demonios tenía que ver todo aquello con el tal Leonidas W. Smiley. Antes de que pudiera siquiera intentarlo, Wheeler retomó la palabra con el mismo tono apacible y serio con el que había empezado. Smiley, señor, no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. El narrador suspiró. Sabía que la historia estaba lejos de terminar. Oh no, señor. Era testarudo como él solo. Y después de descubrir la trampa del forastero, se quedó sentado un buen rato en el umbral de la taberna, con la rana aún en las manos, sacudiéndola como si con eso pudiera expulsar el plomo de su barriga. Pero no había caso. Daniel Webster no recuperaría su agilidad en un santiamén. Wheeler hizo un gesto de resignación, como si él mismo hubiese estado allí y lo recordara con claridad. No hace falta decir que Smiley estaba furioso. No tanto por el dinero que había perdido, sino por la burla. Él podía aceptar una derrota justa, podía tolerar perder si el otro era mejor, pero ser engañado. Eso era otra historia. Alrededor, los parroquianos escuchaban con atención. Para ellos, Jim Smiley no era solo un apostador compulsivo, sino una leyenda de calaveras. Así que esperó. Porque eso era lo que mejor sabía hacer, esperar el momento adecuado. El narrador arqueó una ceja. Esperó, prosiguió Wheeler, como un coyote al acecho. Sabía que el forastero tenía que volver a pasar por el pueblo en algún momento. Así que cada tarde se sentaba en el mismo sitio, con la gorra hundida en la cabeza y una ramita en la boca, mirando el horizonte con la calma de quien no tiene prisa. Pasaron días. Luego semanas. Y Smiley siguió esperando. Cualquiera habría pensado que había olvidado el asunto. Pero no, señor. Smiley nunca olvidaba. Una noche, mientras la taberna estaba más animada que de costumbre, alguien entró con paso lento. Nadie pareció notarlo al principio, pero Smiley, que estaba sentado en su rincón de siempre,
levantó la mirada y esbozó una sonrisa apenas perceptible. El forastero había vuelto. Dicen que Smiley se levantó con la misma calma con la que lo había visto entrar. Se acercó a la barra, pidió un trago y lo bebió sin prisa. Luego, con la voz más tranquila del mundo, se giró y miró al forastero directamente a los ojos. Los parroquianos contenían la respiración. El narrador, sin querer admitirlo, también estaba intrigado. «Caballero», le dijo Smiley, «creo que le debo un trago». El forastero parpadeó, confundido. No esperaba semejante cortesía. «¿Por qué?», preguntó. «Por la lección que me dio el otro día», respondió Smiley. «No todos los días aprende uno algo tan valioso». Hubo una pausa. El forastero sonrió, confiado, y aceptó la bebida. «Ahora bien», continuó Wheeler, con una chispa de picardía en los ojos, lo que nadie esperaba era lo que pasó después. El narrador se inclinó ligeramente hacia adelante. Dicen que, en cuanto el forastero terminó su trago, Smiley lo miró y le dijo, «Pero también creo que usted me debe algo a mí». El forastero arqueó una ceja. «¿Y qué sería eso?», preguntó. Smiley sonrió con calma. «Una oportunidad de revancha». El murmullo en la taberna se hizo más intenso. «¿Y qué propone?», inquirió el forastero, aún sin comprender del todo. Smiley se acercó a la mesa donde aún reposaba la jaula de Daniel Webster, su rana ahora recuperada. «Lo mismo de la última vez», dijo. «Usted elige una rana cualquiera y apostamos quién salta más alto». El forastero se rió. Pensó que Smiley era un necio, que la derrota no le había enseñado nada. «Está bien», aceptó con desdén. «Pero esta vez no habrá trucos». Smiley asintió. Le ofreció al forastero la oportunidad de elegir una rana y, mientras éste buscaba, él mismo preparó a Daniel Webster, asegurándose de que no hubiera manera de repetir el engaño anterior. La taberna entera se reunió alrededor para ver el duelo. Cuando ambas ranas estuvieron listas, alguien contó hasta 3, y entonces saltaron. Wheeler sonrió antes de revelar el desenlace. Daniel Webster saltó más alto que nunca. El forastero, boquiabierto, no podía creerlo. El narrador sintió un escalofrío. Smiley recogió su dinero sin pronunciar palabra, con una tranquilidad absoluta. Y justo cuando el forastero se daba la vuelta para marcharse, Smiley lo detuvo con un gesto. «Un momento, caballero», le dijo. «Todavía me debe algo más». El forastero parpadeó, desconcertado. «¿Qué cosa?». Smiley sonrió. «El peso extra que dejó en mi rana la última vez». El silencio en la taberna se rompió con risas y exclamaciones. El forastero, humillado, supo que había sido atrapado en su propio juego. Sin decir nada, dejó caer unas monedas más sobre la mesa y salió sin volver la vista atrás. Y Smiley, con la satisfacción del hombre que ha recuperado su honor, se inclinó sobre Daniel Webster y le dio unas palmadas en el lomo. «Sabía que no me fallarías», murmuró. El narrador exhaló profundamente. Simon Wheeler había terminado su historia. Y él, aunque no quería admitirlo, había disfrutado cada palabra. Capítulo 5. La apuesta que lo cambió todo. Jim Smiley no era un hombre que se diera por vencido. En toda Calavera se sabía que su mayor placer era apostar, y que en su insaciable búsqueda del riesgo, había jugado su dinero en toda clase de desafíos absurdos. Pero lo que sucedió después del duelo con el forastero marcaría un antes y un después en su fama. Pasaron los días, y la historia de cómo Smiley había cobrado venganza circulaba por el pueblo con la velocidad de un incendio en un bosque seco. Cada vez que se contaba, la hazaña se volvía más grandiosa, hasta el punto en que algunos aseguraban que Daniel Webster había saltado tanto que casi tocaba las nubes. Smiley disfrutaba de su gloria, pero en su interior, la victoria le había dejado un extraño vacío. ¿Acaso era el final de su camino como apostador? ¿Había alcanzado la cumbre de su suerte? Bah, Gruñó una noche, mientras lanzaba un sorbo de whisky en su garganta. «Si he ganado una vez, puedo hacerlo otra, y otra, y otra». Pero lo que Smiley no sabía era que su siguiente apuesta no solo pondría en juego su dinero, sino su destino entero. El reto de las 1000 monedas. El rumor de su victoria se había extendido más allá del pueblo, atrayendo a apostadores de otros rincones del estado. No tardó en aparecer un misterioso desconocido, vestido con un abrigo largo y un sombrero negro,
que se presentó en la taberna con una propuesta tentadora. «He oído hablar de usted, señor Smiley», dijo el forastero, con una sonrisa que no revelaba del todo sus intenciones. «Dicen que no hay nadie en toda California que pueda ganarle en una apuesta». Smiley, que adoraba que lo alabaran, se reclinó en su silla con aire orgulloso. «Eso dicen», respondió con falsa modestia. «Y yo no los culpo por pensarlo». El forastero se sentó frente a él y deslizó una bolsa pesada sobre la mesa. El tintineo de las monedas de oro resonó en el aire, haciendo que el bullicio en la taberna se detuviera. ¿Le interesaría una apuesta con un premio de $1000? Los parroquianos soltaron un murmullo. Nunca antes se había oído hablar de una cantidad tan alta en calaveras. Hasta los más curtidos en el juego sintieron un escalofrío. Pero Jim Smiley no era hombre de rehusarse. «¿De qué se trata?», preguntó, ocultando su emoción tras un trago de whisky. El forastero sacó una caja de madera y la abrió lentamente. Dentro había un sapo enorme, de piel oscura y ojos saltones. «Este es el sapo más fuerte que he visto jamás», dijo el forastero. «Y estoy dispuesto a apostar que puede vencer a su famosa rana en un duelo de salto». El silencio se hizo denso en la taberna. Todos sabían que Daniel Webster era invencible. Pero Smiley, aunque confiaba en su criatura, sabía que una apuesta de esa magnitud no podía tomarse a la ligera. «¿Cómo sé que su sapo no tiene algún truco?», preguntó con una sonrisa desconfiada. El forastero levantó las manos, fingiendo inocencia. «Puede revisarlo usted mismo, señor Smiley». El apostador tomó al sapo y lo observó detenidamente. No encontró ningún peso oculto ni señales de trampas. Parecía un sapo común y corriente, solo que más grande y fornido de lo habitual. Smiley sonrió. «Acepto la apuesta». La competencia más esperada. El duelo fue anunciado en todo el pueblo. Al día siguiente, la gente se congregó en la plaza central para presenciar la mayor apuesta jamás hecha en calaveras. Smiley llegó con Daniel Webster, quien croaba con energía, listo para la contienda. Frente a ellos, el forastero colocó su gigantesco sapo sobre el suelo, que se mantenía quieto, observando a su oponente con ojos inexpresivos. Un juez fue elegido entre los parroquianos más respetados, y todos contuvieron la respiración cuando se dio la señal. 1, 2, 3. Las ranas saltaron al mismo tiempo. Daniel Webster, como siempre, se elevó con gracia, alcanzando una altura considerable. Pero lo que nadie esperaba era que el sapo del forastero, en lugar de saltar, diera un giro en el aire y aterrizara con una potencia inusual, avanzando más de lo que cualquier otro había logrado jamás. La multitud estalló en exclamaciones. Smiley parpadeó, incapaz de creer lo que veía. La competencia continuó con varios intentos más, pero en cada uno, el sapo del forastero demostraba una habilidad imposible de igualar. No era solo un buen saltador, su técnica lo hacía aterrizar con precisión, cubriendo más distancia en cada intento. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Smiley perdió. Por primera vez en su vida, su amada rana había sido derrotada. El forastero tomó la bolsa con las 1000 monedas y sonrió con satisfacción. «Ha sido un placer, señor Smiley». Sin decir más, recogió su sapo y desapareció entre la multitud. Smiley, aún en shock, miró a Daniel Webster, quien lo observaba con sus grandes ojos redondos, como si tampoco comprendiera lo que acababa de suceder. En toda Calaveras, nadie podía creerlo. Jim Smiley, el invicto, el hombre que había burlado a un tramposo, había caído ante un desconocido. Y lo peor de todo era que, esta vez, no había trampa alguna. Había perdido, limpiamente. Pero si algo tenía Jim Smiley era que nunca se daba por vencido. Y en su interior, ya tramaba cómo convertir aquella derrota en su próxima gran victoria. Capítulo 6. El secreto del forastero. Jim Smiley no era hombre de dejar pasar una derrota sin intentar comprenderla. La caída de Daniel Webster en la apuesta más grande de su vida había dejado un vacío en su orgullo, una herida abierta que no se cerraría hasta descubrir la verdad detrás de aquel sapo que había superado a su invencible campeón. El sol de la mañana iluminaba la polvorienta calle principal de Calaveras cuando Smiley se dirigió a la taberna. Su mente estaba nublada de preguntas y su determinación crecía con cada paso. ¿Quién era realmente aquel forastero? ¿De dónde había sacado un sapo con semejante destreza?
¿Había sido una derrota justa o existía un engaño que él no había detectado? Smiley se dejó caer en su silla habitual junto a la barra y pidió un whisky. El tabernero, un hombre de mirada aguda y pocas palabras, se inclinó levemente mientras deslizaba el vaso hacia él. Parece que alguien tuvo una mala noche, dijo con una media sonrisa. Smiley apuró el trago antes de responder. No ha sido mi mejor día, eso es seguro. ¿Sigues dándole vueltas a la apuesta? Así es, asintió Smiley. Y no descansaré hasta entender cómo me ganó ese tipo. El tabernero apoyó los codos en la barra y lo miró fijamente. Dicen que el forastero tomó el primer tren a Sacramento esta mañana. No se quedó para celebrar. Smiley frunció el ceño. Eso es extraño. Un hombre que gana $1000 en una apuesta se queda al menos para presumir. A menos que tenga prisa, dijo el tabernero con un tono significativo. Smiley sintió que algo se encendía en su interior. Una sospecha que hasta ahora no se había atrevido a formular en voz alta. Necesito encontrar a alguien que haya visto mejor ese sapo, murmuró, más para sí mismo que para el tabernero. Si hay alguien que sabe de bichos en este pueblo, ese es el viejo Hank Lawson, sugirió el tabernero. Vive junto al pantano, al otro lado del río. Smiley no perdió tiempo. Salió de la taberna con paso firme y se encaminó hacia la cabaña de Hank Lawson, un anciano excéntrico que pasaba sus días recolectando ranas, serpientes y todo tipo de criaturas del pantano. El misterio se revela. La cabaña de Lawson estaba rodeada de jaulas y cajas de madera con animales que croaban, siseaban y saltaban en su interior. Smiley encontró al viejo sentado en un tronco, tallando un pequeño sapo de madera con su navaja. Hank, necesito tu ayuda, dijo Smiley sin rodeos. El anciano levantó la vista y sonrió con su boca desdentada. ¿Vienes por lo del sapo del forastero, eh? Smiley sintió un escalofrío en la espalda. Too low vist. Más de lo que tuviste, eso es seguro, rió Hank. Ven sciente. Smiley obedeció y esperó a que el viejo hablara. Escucha, muchacho, dijo Hank, afilando su navaja contra la suela de su bota. No hay sapo en este estado que pueda saltar más que Daniel Webster. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero lo que tenía ese forastero no era un sapo ordinario. ¿Entonces qué era? Hank se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Era un sapo entrenado. Smiley parpadeó. Entrenado. Así es. No es algo común, pero algunos tipos saben cómo hacerlo. Alimentan a la criatura de cierta forma, la obligan a saltar una y otra vez en una pista especial, refuerzan sus músculos con técnicas que ni imaginarías. Lo he visto antes en algunas ferias de exhibición. Y te aseguro que ese hombre no era un simple apostador. Smiley sintió que su sangre hervía. ¿Estás diciendo que no me ganó por suerte? Hank negó con la cabeza. No, Smiley. Te ganó porque llevaba años preparándose para un momento como este. El apostador se quedó en silencio, procesando la información. Si aquello era cierto, significaba que su derrota no había sido fruto del azar, sino de la astucia de un hombre que había planeado todo meticulosamente. Pero entonces, una nueva idea empezó a formarse en su mente. Si un hombre podía entrenar a un sapo para convertirlo en un campeón, ¿por qué no podía hacer lo mismo con Daniel Webster? Smiley se puso de pie con una determinación renovada. Gracias, Hank. Me has dado justo lo que necesitaba. ¿Y qué es eso? Preguntó el anciano con curiosidad. Smiley sonrió. Una razón para volver a apostar. Sin decir más, se alejó de la cabaña con un solo propósito en mente: convertir a Daniel Webster en la criatura más formidable que Calaveras hubiera visto jamás. Capítulo 7. El entrenamiento de un campeón. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando Jim Smiley llegó al pequeño cobertizo detrás de su casa. En sus manos sostenía a Daniel Webster, el sapo que hasta hace unos días había sido el orgullo de sus apuestas y que ahora, tras su inesperada derrota, parecía un simple batracio más. Pero Smiley no se rendía. No era hombre de aceptar la derrota sin pelear. Colocó a Daniel en una mesa improvisada y lo observó detenidamente. Se veía robusto, pero no lo suficiente. Recordó las palabras de Hank Lawson: el sapo del forastero había sido entrenado, había sido llevado más allá de los límites de lo común. Si ese forastero pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Murmuró con una sonrisa desafiante.
Así comenzó el riguroso entrenamiento de Daniel Webster. Disciplina del salto. Smiley no sabía exactamente cómo entrenar a un sapo, pero era un hombre astuto y de recursos. Lo primero que hizo fue marcar una línea en el suelo y colocar a Daniel justo detrás. Con un leve empujón en su lomo, lo animó a saltar. El sapo avanzó con un brinco torpe. No, dijo Smiley, negando con la cabeza. Eso no sirve. Necesitamos que saltes con más fuerza. Entonces recordó lo que había visto en las peleas de gallos. Los mejores luchadores no se hacían en un solo día, sino con práctica constante y el estímulo adecuado. Así que diseñó un método. Colocó un pequeño tablón de madera inclinado, forzando a Daniel a saltar cuesta arriba. Cada día aumentaba la inclinación. El sapo, aunque al principio parecía confundido, pronto entendió que debía esforzarse más para llegar a la cima. Después de una semana, Smiley notó la diferencia. Daniel ya no saltaba con pereza. Ahora se impulsaba con energía, y sus patas traseras parecían más fuertes. Pero Smiley no se detuvo ahí. La dieta del campeón. El siguiente paso era mejorar la alimentación de Daniel. Smiley recordó que Hank Lawson había mencionado que ciertos alimentos fortalecían a los sapos. Así que comenzó a probar diferentes dietas. Primero intentó con insectos comunes, grillos, saltamontes y escarabajos. Luego consiguió larvas más grandes y nutritivas. Pero lo más importante fue que comenzó a racionar las comidas, dándoselas solo después de completar una serie de saltos. Si quieres comer, tienes que saltar, le decía, como si el sapo pudiera entenderlo. Y, de algún modo, parecía que sí lo hacía. Pruebas y errores. No todo fue fácil en el entrenamiento de Daniel Webster. Hubo días en los que el sapo parecía cansado y se negaba a cooperar. Smiley tuvo que aprender a ser paciente. Descubrió que la clave no era forzarlo a saltar más, sino hacer que quisiera hacerlo. Colocó pequeños obstáculos, recompensas y hasta usó el sonido de una palmada como señal para que se impulsara. Con el tiempo, Daniel comenzó a responder. El entrenamiento duró un mes entero. Día tras día, Smiley observaba cómo su sapo mejoraba. Su cuerpo se volvió más ágil, sus reflejos más rápidos y su impulso más poderoso. Finalmente, llegó el momento de la prueba definitiva. El reto final. Una noche, Smiley se dirigió al pantano donde solía atrapar ranas. Llevó consigo a Daniel y buscó el terreno perfecto. Colocó una marca en el suelo y lo preparó para saltar. Vamos, viejo amigo. Demuestra lo que has aprendido. Aplaudió una vez. Daniel Webster se agazapó, preparó sus patas traseras y se impulsó con una fuerza impresionante. Voló por el aire como nunca antes. Cuando cayó, Smiley corrió a medir la distancia. Lo que vio lo dejó sin aliento. Daniel Webster había superado su mejor marca por más de 1 metro. Smiley soltó una carcajada triunfal. Ahora sí que estamos listos. El viejo campeón había renacido. Y esta vez, nadie podría vencerlo. Capítulo 8. El regreso al salón de las apuestas. La noche en la taberna del distrito de Calaveras era como cualquier otra. Hombres rudos con sombreros polvorientos se reunían en torno a las mesas, bebiendo whisky barato y contando historias que se volvían más grandes con cada ronda. El aire olía a humo de tabaco y sudor, y el sonido de las monedas deslizándose sobre la madera de las mesas marcaba el ritmo de la velada. Jim Smiley cruzó la puerta con paso seguro. En su bolsillo llevaba unas cuantas monedas, pero lo más importante lo guardaba en una pequeña caja de madera que sostenía con firmeza bajo el brazo. «Miren quién ha vuelto», exclamó un minero al verlo entrar. «¿Vienes por revancha, Smiley?» El comentario provocó risas entre los presentes. Todos recordaban la vergonzosa derrota de su célebre sapo ante el anfibio del forastero. Desde aquel día, Smiley se había mantenido al margen, sin hacer apuestas, sin jactarse de su campeón. Pero esa noche era distinta. Se acercó a la barra y pidió un trago. Luego, con la misma tranquilidad con la que un jugador experimentado observa sus cartas antes de apostar fuerte, giró sobre sus talones y recorrió la sala con la mirada. «Señores», dijo con voz pausada, dejando que sus palabras flotaran en el aire, «esta noche traigo algo especial». Dejó la caja sobre la mesa más grande y la abrió lentamente. Daniel Webster, su renacido campeón, salió con un brinco ágil,
como si también supiera que había llegado su momento de gloria. Los murmullos no tardaron en llenar el salón. ¿Otra vez con tu sapo, Smiley? No aprendiste la lección, amigo. ¿Cuánto apuestas esta vez? Smiley sonrió con calma. Digo que este sapo puede vencer a cualquier otro en un duelo de saltos. Y estoy dispuesto a poner $10 para probarlo. El salón quedó en silencio por un instante. $10 no eran una cantidad despreciable. Era suficiente para hacer que incluso los más escépticos se sintieran tentados. Un hombre alto y delgado, con la chaqueta raída y el rostro curtido por el sol, se adelantó. Apuesto contra tu sapo, dijo con una media sonrisa. Pero quiero ver primero lo que puede hacer. Smiley asintió. Colocó a Daniel en el suelo y, con una simple palmada, dio la señal. El sapo se agazapó por un instante y luego se lanzó al aire con una potencia asombrosa. Cruzó la sala con una elegancia que ningún otro sapo en la historia del distrito de Calaveras había demostrado jamás. Hubo un murmullo generalizado. Algunos hombres se inclinaron hacia adelante, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. «Por todos los diablos», exclamó uno. «Nunca vi un salto así». El forastero trago saliva. Se notaba que estaba empezando a arrepentirse de su apuesta. «Bueno, déjenme encontrar un buen sapo para el duelo». No tardo. Salió apresurado, y los hombres rieron al verlo marcharse con tanta prisa. Smiley se cruzó de brazos y esperó. Su momento había llegado. Y esta vez, no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su victoria. Capítulo 9. Una apuesta siniestra. El murmullo de la taberna del distrito de Calaveras se había transformado en un zumbido inquietante. Jim Smiley permanecía de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados y una sonrisa confiada en el rostro. Daniel Webster, su sapo campeón, descansaba sobre la madera, hinchando su cuerpo con una respiración pausada y serena, como si el espectáculo que acababa de dar no le hubiera costado esfuerzo alguno. Los parroquianos seguían hablando entre sí, repitiendo una y otra vez lo increíble que había sido aquel salto. Algunos estaban convencidos de que Smiley había encontrado un truco, algo fuera de lo común, un secreto que nadie más conocía. Otros simplemente admitían que Daniel Webster era, sin duda, el sapo más extraordinario que jamás hubieran visto. Pero Smiley no estaba satisfecho con simples palabras de asombro. Quería su apuesta. El forastero que había desafiado a su sapo aún no regresaba. Y, con cada minuto que pasaba, la impaciencia de Smiley crecía. Miró hacia la puerta entreabierta y luego a los rostros de los hombres que lo rodeaban. ¿Y bien?, preguntó con voz firme. ¿Quién más quiere probar suerte? Nadie respondió de inmediato. $10 no eran una cifra que cualquiera pudiera arriesgar sin pensarlo bien. Más aún, después de haber visto el salto imposible de Daniel Webster, pocos se sentían seguros de poder encontrar un sapo capaz de enfrentarlo. Fue entonces cuando un hombre al fondo de la sala se aclaró la garganta. Smiley, ¿qué dices si duplicamos la apuesta? El silencio se hizo en la taberna. Jim Smiley entrecerró los ojos. Aquel hombre, alto y corpulento, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha, era conocido en el distrito como Black Jack Turner. No era un simple apostador. Turner era un hombre astuto, peligroso, de esos que solo jugaban cuando estaban seguros de ganar. ¿Doble o nada?, preguntó Smiley, sin perder la sonrisa. Turner asintió lentamente. «Doble o nada», repitió. «Pero con una condición». Smiley levantó una ceja. «¿Qué condición?». Turner se inclinó sobre la mesa y apoyó ambas manos en la madera. «Que no uses a ese sapo». Hubo una oleada de risas en la taberna. Smiley también se permitió reír. «¿Así que quieres que yo apueste sin mi campeón?». Turner asintió. «Exacto. Cualquiera puede encontrar un sapo en el pantano. Si realmente eres tan bueno como dicen, puedes entrenar a otro y hacer que gane». Smiley se quedó en silencio por un momento. No era tonto. Sabía que algo se traía entre manos aquel hombre. Pero también sabía que tenía razón en una cosa: si alguien podía encontrar y entrenar a otro sapo para ganar, era él. «Está bien», dijo finalmente, extendiendo la mano. «Doble o nada». Los presentes soltaron una exclamación de asombro. La emoción en la taberna se elevó de inmediato. Smiley y Turner estrecharon las manos, sellando el trato.
Tienes una semana, añadió Turner. Y yo elegiré al sapo con el que te enfrentarás. Smiley asintió. No necesito más que eso. Tomó a Daniel Webster con cuidado y lo guardó en su caja de madera. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de un nuevo reto. Había apostado antes, muchas veces, pero esta vez era distinto. Esta vez, su orgullo estaba en juego. Salió de la taberna con la determinación de un hombre que no estaba dispuesto a perder. La noche era fresca y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Miró hacia el pantano, donde las ranas croaban con su monótona melodía, y supo que su siguiente gran hazaña estaba a punto de comenzar. Jim Smiley iba a encontrar un nuevo campeón. Y no iba a perder. Capítulo 10. La búsqueda del nuevo campeón. La luna se alzaba sobre el distrito de Calaveras como un farol solitario, derramando su pálida luz sobre el pantano que yacía más allá de las colinas. Jim Smiley avanzaba entre la maleza con pasos firmes, guiado por el croar intermitente de las ranas que se ocultaban entre el lodo y los juncos. Llevaba consigo una linterna de queroseno y un saco de tela, herramientas indispensables para su nueva misión. Tenía solo una semana para encontrar un sapo que pudiera estar a la altura de Daniel Webster, uno que pudiera vencer a cualquier rival en el salón de apuestas. La idea de perder ante Black Jack Turner le revolvía el estómago más que el peor de los tragos de whisky barato. El pantano estaba vivo. El agua turbia reflejaba destellos plateados bajo la luna, y en cada rincón había movimiento. Salamandras deslizándose entre las piedras, insectos zumbando la superficie y ranas que saltaban con agilidad al notar su presencia. Veamos, murmuró Smiley, agachándose junto a la orilla. ¿Quién de ustedes tiene el talento que busco? Encendió la linterna y comenzó su selección. Sabía que no cualquier sapo serviría. Debía encontrar uno con patas largas y músculos fuertes, un anfibio que tuviera instinto de ganador, uno que pudiera entrenar hasta convertirlo en una verdadera maravilla del salto. Pasó más de una hora capturando y soltando sapos, observando su complexión y su reacción ante el estímulo de sus manos. Algunos eran demasiado pequeños, otros demasiado torpes. Hasta que lo vio. Entre los juncos, medio enterrado en el barro, había un sapo más grande que el resto, de un color marrón oscuro con manchas verdosas y una mirada alerta. Smiley lo tomó con cuidado y notó la fuerza en sus patas traseras al intentar escapar. Vaya, dijo con una sonrisa. Parece que tenemos un candidato. El sapo se debatía en sus manos con una energía que lo hizo reír. No era solo su tamaño lo que lo hacía especial, sino su espíritu combativo. Lo depositó en el saco y lo anudó con firmeza antes de emprender el camino de regreso. Cuando llegó a su cabaña, encendió una lámpara y colocó al nuevo sapo sobre la mesa. Lo observó con atención, analizando cada detalle de su físico. Te llamaré Andrew Jackson, dijo finalmente, en honor a otro de sus viejos campeones. Y te convertiré en la mejor maldita rana saltarina que este pueblo haya visto. Desde ese momento, comenzó un entrenamiento riguroso. Smiley tenía un método propio para convertir a los sapos en auténticas máquinas de salto, una combinación de paciencia, repetición y recompensas en forma de insectos jugosos. Colocaba a Andrew en un extremo de la mesa y lo motivaba a saltar hasta el otro lado con palmadas y leves toques en su lomo. Cuando el sapo respondía con un buen brinco, recibía una luciérnaga o una mosca. Si el salto era flojo, simplemente tenía que intentarlo de nuevo. Día tras día, Andrew Jackson se volvía más ágil, más fuerte. Sus músculos se desarrollaban, su confianza aumentaba. Smiley lo veía con orgullo, sabiendo que, cuando llegara el momento de la apuesta, su nuevo campeón no lo decepcionaría. Y así, con cada salto, con cada entrenamiento, se acercaba el día en que demostraría que aún era el mejor apostador del distrito de Calaveras. Capítulo 11. El desafío se acerca. El sol se alzaba sobre el distrito de Calaveras con un resplandor abrasador, iluminando el polvo que flotaba en el aire de las calles de tierra. Jim Smiley se encontraba en el porche de su cabaña, sosteniendo a Andrew Jackson en la palma de su mano. Habían pasado ya varios días desde que lo capturó en el pantano y, con cada jornada de entrenamiento, el sapo se volvía más fuerte, más ágil, más seguro. Smiley, con su eterna confianza, miró al animal con satisfacción. «Muchacho, creo que estás listo», dijo en voz baja, como si estuviera hablándole a un viejo amigo. «Pero no basta con que seas rápido.
tienes que ser imparable. Andrew Jackson croó, como si comprendiera el desafío que se avecinaba. Smiley lo colocó sobre la mesa y sacó una pequeña tira de cuero que había cortado con precisión la noche anterior. La ajustó suavemente alrededor del cuerpo del sapo, justo por debajo de sus patas delanteras. No era un artilugio cualquiera, se trataba de un diminuto peso, diseñado para fortalecer los músculos traseros del anfibio sin impedirle moverse. Si puedes saltar con esto, sonrió Smiley, cuando te lo quite, volarás. Andrew Jackson no parecía impresionado, pero cuando Smiley le dio la señal, se impulsó con una potencia inesperada, cubriendo la distancia de la mesa con un solo salto. Smiley dejó escapar una carcajada. Los días pasaron y el entrenamiento continuó sin descanso. Smiley llevaba a Andrew Jackson a distintos terrenos, la taberna, el patio trasero, incluso la plaza del pueblo, donde algunos curiosos comenzaban a notar la extraña rutina del apostador y su sapo. Los rumores empezaron a circular. Smiley está tramando algo, decían algunos. No sería él si no estuviera apostando en algo grande. Black Jack Turner, el hombre que había lanzado el desafío, también escuchó los murmullos. Desde la sombra del salón de apuestas, observaba a Smiley con ojos afilados, esperando el momento en que pudiera descubrir su plan. El día del desafío se acercaba, y con él, la tensión en el distrito de Calaveras crecía. Smiley sentía la emoción burbujeando en su pecho. No había nada como la anticipación de una apuesta en la que lo arriesgaba todo. Solo faltaba una cosa: asegurarse de que Andrew Jackson fuera tan impredecible como la suerte misma. Capítulo 12. El arte de la apuesta. El bullicio de la taberna del distrito de Calaveras era como un río desbordado, lleno de voces, risas y el sonido de jarras golpeando la madera de las mesas. Jim Smiley se sentó en su rincón habitual, con una sonrisa relajada y la seguridad de quien tiene unas bajo la manga. Su nuevo campeón, Andrew Jackson, aguardaba en una pequeña caja de madera junto a él, respirando tranquilo en la oscuridad. Los hombres se congregaban en la barra, intercambiando historias de cosechas, caballos y viejas apuestas que aún no habían sido saldadas. Entre ellos, Black Jack Turner, su eterno rival, observaba a Smiley con una mezcla de desdén y cautela. «Dime, Smiley», dijo Turner con voz pausada, bebiendo un trago de whisky, «¿es cierto que tienes otro de esos sapos saltarines?» Smiley sonrió con fingida indiferencia y se encogió de hombros. ¿Quién sabe, Black Jack? Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué? ¿Te interesa? El murmullo en la taberna se apagó levemente. Todos conocían el tono de voz de Smiley cuando estaba a punto de lanzar un anzuelo. Turner dejó su vaso sobre la barra y cruzó los brazos. «Interesarme, no», dijo. «Solo me pregunto si no estarás tramando otra de tus viejas trampas». La taberna estalló en carcajadas. Smiley, lejos de molestarse, se inclinó hacia adelante con una sonrisa más amplia. «Turner, viejo amigo, sabes tan bien como yo que nunca he hecho trampas en mi vida», dijo, apoyando la caja sobre la mesa. «Solo confío en que mi sapo es mejor que cualquiera que puedas traer». Los ojos de Turner brillaron con malicia. «¿Y cuánto estás dispuesto a poner en juego esta vez?» Smiley fingió pensarlo por un momento, tamborileando los dedos sobre la madera. Luego, con una mirada desafiante, respondió: $200. La taberna enmudeció. Era una suma considerable, incluso para alguien como Smiley, quien apostaba con la misma naturalidad con la que respiraba. Turner se rió entre dientes. «200, dices», asintió lentamente. Bien, Smiley. «Pero yo elijo el sapo con el que competirás». Los murmullos aumentaron. Turner tenía un historial de encontrar formas astutas de ganar, y Smiley lo sabía. Pero la confianza en Andrew Jackson era inquebrantable. «De acuerdo», aceptó, cruzándose de brazos. «Tienes una hora para traerlo». Turner se levantó con una sonrisa satisfecha y salió de la taberna, dejando tras de sí un aire de expectación. Smiley se inclinó sobre la mesa y abrió la caja apenas un poco para echar un vistazo a Andrew Jackson. «Muchacho, más te vale no fallarme ahora», susurró. La apuesta estaba en marcha, y con ella, el destino de su reputación en el distrito de Calaveras. Capítulo 13. La estrategia de Turner. El tiempo corría con la lentitud de una vela derritiéndose. Jim Smiley aguardaba en la taberna con la misma expresión de siempre,
aunque en su interior sentía como la emoción le recorría las venas. La apuesta estaba en juego, y nada en el mundo le daba más placer que el vértigo de la incertidumbre antes de un desafío. Los parroquianos hablaban en voz baja, susurrando teorías sobre qué tramaba Black Jack Turner. Nadie en el distrito de Calaveras era ajeno a la astucia de ese hombre. Si había aceptado la apuesta con tanta facilidad, sin siquiera dudar, debía de tener un plan. Smiley, sin embargo, confiaba en su sapo. Andrew Jackson no solo era fuerte y rápido, sino que tenía la destreza de un atleta entrenado. Cuando faltaban pocos minutos para que se cumpliera la hora, la puerta de la taberna se abrió con un rechinido. Black Jack Turner entró con su sonrisa habitual y un saco de tela en la mano. Caminó con calma hasta la mesa de Smiley y dejó el bulto sobre la madera. «Aquí está tu oponente, Smiley», dijo con una voz untada de seguridad. Los hombres se acercaron para ver qué había traído Turner. Este desató el saco y sacó un sapo grande y rechoncho de piel verdosa, más pesado de lo normal. No tenía la agilidad de Andrew Jackson, pero sus patas eran robustas, poderosas. Smiley lo miró con atención. Algo no encajaba. «Curiosa elección, Turner», dijo con aire despreocupado. «¿Dónde lo encontraste?» Turner sonrió y alzó la vista. «En un pequeño estanque, a las afueras del pueblo», respondió. «No es muy bonito, pero puedo asegurarte que sabe saltar». Los murmullos aumentaron. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Smiley sintió una leve sospecha, pero no tenía pruebas. No podía retirarse sin arriesgar su honor. «Bien, entonces hagámoslo», dijo, apoyando la palma en la mesa. Turner asintió y llamó al tabernero para que marcara la línea de partida. La competencia estaba a punto de comenzar, pero lo que Smiley no sabía era que la verdadera batalla no era solo entre los sapos, sino también entre la astucia y el engaño. Capítulo 14. El engaño de Black Jack Turner. El aire de la taberna se llenó de expectativa. Los parroquianos se arremolinaron alrededor de la mesa donde se llevaría a cabo la gran apuesta. Jim Smiley se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con atención el sapo de Black Jack Turner. Algo no estaba bien. Andrew Jackson, su fiel sapo saltarín, se removía con impaciencia dentro de la pequeña caja de madera en la que lo había llevado. En cambio, el sapo de Turner permanecía inmóvil sobre la mesa, con una quietud casi sospechosa. No parecía nervioso, no intentaba escapar, simplemente, estaba allí, pesado e inexpresivo. «Vamos, Smiley», dijo Turner con una sonrisa ladina. «¿Qué esperas?» ¿O acaso te arrepientes? Las risas resonaron en la taberna. Smiley, con su natural aplomo, sacudió la cabeza y sonrió. Para nada, Turner. «Solo estaba observando a tu sapo. Parece demasiado tranquilo». Turner se encogió de hombros. «Solo es paciencia. Cuando llegue el momento, verás de lo que es capaz». Smiley no respondió. En cambio, deslizó la tapa de la caja y dejó que Andrew Jackson saltara sobre la mesa. Su sapo, ágil y fuerte, se estiró y croó con determinación. El brillo en los ojos de Smiley no dejó lugar a dudas. Confiaba plenamente en su campeón. El tabernero se adelantó con un trozo de tiza y dibujó una línea sobre la madera pulida de la mesa. «Muy bien, caballeros», dijo con voz firme, «la regla es sencilla. Ambos sapos serán colocados detrás de la línea y, cuando yo dé la señal, el que salte más lejos gana». El murmullo se apagó. Los hombres se inclinaron hacia adelante, ansiosos. Smiley y Turner tomaron sus sapos y los alinearon cuidadosamente detrás de la marca. «¿Listos?», preguntó el tabernero, levantando una mano. Smiley sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Se humedeció los labios y asintió. «Listo», dijo Turner con entusiasmo. El tabernero bajó la mano. «Sultan». Smiley tocó suavemente a Andrew Jackson en la espalda, dándole la señal. Pero algo extraño ocurrió. Su sapo, el más veloz y ágil del distrito de Calaveras, apenas se movió. Se quedó quieto, como si de repente su cuerpo se hubiera vuelto de piedra. Un segundo de silencio absoluto. Luego, el sapo de Turner, con una lentitud pasmosa, dio un pequeño brinco hacia adelante. No fue un salto extraordinario, pero en comparación con la inmovilidad de Andrew Jackson, fue suficiente. Las risas y exclamaciones estallaron en la taberna. «Turner gana».
Gritó alguien. Smiley frunció el ceño, sorprendido. Se inclinó sobre su sapo, lo tocó con cuidado y notó algo raro. Andrew Jackson estaba pesado. Mucho más de lo normal. Su mirada se afiló. Sin perder la compostura, tomó a su sapo con ambas manos y lo levantó un poco. Algo en su vientre parecía diferente. Sus dedos recorrieron el abdomen del animal y sintió algo inusual, una leve hinchazón, una pesadez extraña. Y entonces lo comprendió. Giró lentamente hacia Turner, que ya estaba recibiendo las felicitaciones de los espectadores y recogiendo el dinero de la apuesta. Turner, llamó Smiley con una voz tranquila, pero con un filo peligroso en su tono. El aludido se giró, aún sonriendo. Sí. Smiley no dijo nada. Solo llevó a Andrew Jackson a la barra, tomó un vaso vacío y lo puso junto al sapo. Luego, con una leve presión en su vientre, lo apretó suavemente. De repente, un torrente de perdigones de plomo salió de la boca del sapo, golpeando el vidrio del vaso con un sonido metálico. La taberna quedó en un silencio sepulcral. Turner parpadeó, su rostro perdiendo color al instante. Smiley, con una sonrisa helada, dejó a Andrew Jackson sobre la barra. Vaya, qué curioso, dijo con una calma peligrosa. Parece que alguien ha alimentado demasiado bien a mi sapo. Las miradas de los parroquianos se volvieron lentamente hacia Turner, quien intentó forzar una risa, pero solo logró un sonido nervioso y seco. ¡Trampa!, gritó alguien desde el fondo. El murmullo se convirtió en gritos. Turner comenzó a retroceder lentamente, pero Smiley ya estaba de pie, con los brazos cruzados. Turner, creo que tienes algo que devolverme, dijo, con la mirada fija en el saco de dinero que el tramposo sostenía entre las manos. El destino de Black Jack Turner estaba sellado. La taberna entera esperaba ver cómo Smiley reclamaba lo que era suyo. Capítulo 15. El desenlace en Calaveras. El aire dentro de la taberna se hizo denso como una tormenta a punto de estallar. Cada ojo estaba clavado en Black Jack Turner, el tramposo descubierto, el hombre que había intentado engañar a Jim Smiley y que ahora se encontraba acorralado por su propia astucia mal empleada. Smiley no se movió de su sitio. Su expresión no era de ira, sino de algo mucho peor, una paciencia peligrosa, la clase de calma que antecede a un ajuste de cuentas. Turner tragó saliva, aferrando con fuerza el saco de dinero en su puño. Bueno, Smiley, balbuceó, con una sonrisa forzada, esto ha sido solo un malentendido. Smiley arqueó una ceja y miró el vaso en el que aún quedaban algunos perdigones de plomo. Su sapo, Andrew Jackson, ahora aligerado de su carga forzada, parpadeó con su usual vivacidad y croó con indignación. ¿Un malentendido?, repitió Smiley con voz pausada. ¡Qué curioso! Mi sapo parece haber comido algo que no debía. ¿Sabes cómo pudo haber sucedido? Turner dio un paso atrás. Los parroquianos empezaron a rodearlo, formando un semicírculo que se cerraba cada vez más. Alguien chasqueó los nudillos. Otro escupió al suelo. Creo que lo mejor será que devuelvas ese dinero, Turner, dijo una voz desde la multitud. Turner miró alrededor, buscando una salida. Pero no la había. Con una risa tensa, levantó ambas manos y dejó caer el saco de monedas sobre la mesa. El sonido del oro tintineando contra la madera fue la única respuesta que necesitaban los hombres de Calaveras. Smiley se acercó, recogió el saco con tranquilidad y lo pesó en su mano. Luego miró a Turner, quien apenas respiraba. Ahora estamos en paz, dijo Smiley con un leve asentimiento. Pero hay algo más. Turner abrió los ojos con alarma. ¿Algo más? Smiley sonrió de medio lado. Por supuesto. No podemos dejar que un buen hombre como tú se quede sin un aprendizaje. Verdad, muchachos. Los parroquianos asintieron con sonrisas lobunas. Tal vez Turner debería probar suerte en una carrera diferente, comentó uno. ¿Qué tal en una carrera fuera del pueblo?, añadió otro, con tono burlón. Turner comprendió la amenaza implícita. Sin pensarlo dos veces, dio un paso atrás, luego otro, y de pronto, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta con una velocidad que nunca antes se le había visto. Las carcajadas estallaron mientras la silueta de Black Jack Turner desaparecía en la polvorienta calle del distrito de Calaveras. Smiley, aún con el saco en la mano, se volvió hacia la barra y dejó caer unas monedas.
Un trago para todos, cortesía del viejo Andrew Jackson, dijo con una sonrisa. La taberna rugió con vítores y brindis. El sapo, en su caja, observó con su mirada inexpresiva, como si supiera que aquella noche había vencido algo más que a un simple rival, había derrotado el engaño mismo. Y así, en el distrito de Calaveras, quedó grabada la historia de cómo un hombre y su sapo hicieron justicia a su manera, asegurando que nadie, ni siquiera el más astuto de los tramposos, pudiera desafiar el honor de Jim Smiley y salir impune. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de ingenio y astucia. Si te ha gustado este relato, te invitamos a seguir nuestro canal de audiolibros, donde encontrarás más narraciones cautivadoras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo grandes obras de la literatura. Nos escuchamos en la próxima historia.